Cuando tenemos un conjunto de datos de potenciales de reducción para una especie química en diferentes estados de oxidación, como es el caso de este ejemplo para el cobre, es útil hacer una correlación de cada uno de estos estados de oxidación en cuanto a un diagrama de energía que nos va a indicar la estabilidad de cada una de estas especies oxidadas con respecto a las otras. Esto se puede hacer mediante un diagrama que se conoce como diagrama de Frost, que grafica la energía relativa de los estados de oxidación. En este caso vamos a ir listando esos estados de oxidación. Obviamente tendremos cobre en estado 0 o estado de oxidación 0, cobre metálico, cobre más 1, cobre más 2 y tenemos también cobre más 3. Y estamos escogiendo las especies simples, es decir, las especies iónicas en solución acuosa. Obviamente podemos tener otro tipo de especies dependiendo los ambientes químicos en los que se encuentren, ¿no? Pero para este ejercicio vamos a tomar estas 4 especies. Y la manera en que vamos a graficarlos no va a ser con respecto a los potenciales de reducción, sino tiene que ser con respecto a una energía. La energía, el cambio de energía libre que ocurre cuando vamos del estado 0 al estado 1, del estado 1 al estado 2 y así sucesivamente. Como estamos graficando esto en el sentido de que hacia la derecha vamos incrementando en el estado de oxidación, pues esos cambios de energía libre van a ser energías libres de la oxidación. Entonces tenemos que escribir estos procesos como estados de oxidación. Entonces, básicamente, ejemplificando el caso, para la primera etapa, por ejemplo, iríamos de cobre 0 a cobre 1. Entonces, la oxidación se va a representar mediante el inverso de esta reacción, por ejemplo. Entonces eso es cobre, va a cobre más un electrón. Y entonces estaríamos hablando de la energía libre de oxidación de este proceso. La energía libre estándar. ¿Y a qué es igual eso? Pues eso es igual a menos el número de electrones transferidos por la constante de Faraday por el potencial de reducción o de oxidación en este caso. Lo que vamos a hacer aquí es, en vez de usar la constante Faraday, vamos a hacer esto para un electrón, de esta forma. Y bueno, tendríamos que usar el potencial de oxidación, el potencial estándar de oxidación. Y bueno, la ventaja de hacer esto es que nosotros podemos darle un valor de carga al electrón de 1, en realidad sería menos 1, ¿no? Tenemos este signo negativo por eso. Y entonces las unidades de energía que vamos a tener van a ser electronvolts. Eso es bastante conveniente. Ok, ¿a qué es igual esto? Pues esto es igual a menos el potencial estándar de reducción por n por menos, por la carga negativa del electrón. Entonces tenemos menos por menos nos da más. Básicamente lo que estamos haciendo es cambiar el signo para directamente utilizar potenciales estándar de reducción. Ahí está. Entonces los cambios de energía libre entre un estado de oxidación y el otro están dados por este producto entre el número de electrones transferidos y el potencial estándar de reducción. Entonces, en este caso particular del cobre, cada una de estas etapas representa un electrón transferido. De cobre 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3. Entonces, directamente podemos ir
leyendo esos valores, porque n será 1 y lo que necesitamos además es el potencial estándar de reducción. Y bueno, eso es lo que vamos a ir representando aquí. Primero vamos a marcar esos valores y luego vamos a ver cómo los podemos unir. Entonces, como estos son valores relativos, yo no tengo que tener una energía específica para mi estado inicial cobre. Simplemente digo, bueno, su valor de energía libre está aquí. Ese es un valor referencial. Pero cuando voy del estado de cobre 0 al cobre 1, hay un cambio en la energía. Entonces vamos a ponerlo de esta forma. Cobre a cobre 1, que es igual al número de electrones por el potencial estándar de reducción, y eso va a tener unidades de electronvolts. Ese valor es 0.521. Entonces esto es 0.521 electronvolts. Entonces vamos a partir de acá y va a haber un incremento en la energía del cobre a cobre más 1 de 0.521 electronvolts. Entonces voy a tomar cada una de estas divisiones como 0.2 electronvolts. Entonces 0.521 estaría aproximadamente por acá. Luego vamos a ir de cobre 1 a cobre 2. Y cobre 1 a cobre 2 representa un cambio en la energía de 0.153 electronvolts. Entonces de acá a 0.153 más o menos quedará por ahí. Muy bien. Y finalmente de cobre 2 a cobre 3. Esto representa un cambio significativo en la energía, porque el potencial que estaríamos usando sería este, 2.4. Entonces aquí tenemos 2.4 electronvolts. Entonces, a partir de este valor, más o menos por ahí son 2 electronvolts, 2.4. Entonces, digamos que contaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisiones y un poquito más para que junto con esta represente el 2.4 electronvolts. Entonces, esto lo estamos haciendo como cambios de energía relativos al estado anterior. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es unir estas líneas, perdón, esos puntos con líneas. Para construir el diagrama y ver cómo es que se van relacionando estas especies. Y bueno, vemos que para el caso del cobre, el incremento en el estado de oxidación siempre representa un incremento en su energía libre. Ahora, podemos hacer caminos de forma alternativa, porque en este caso vamos de un estado de oxidación al siguiente, pero por ejemplo podríamos tomar una situación donde vamos del estado de oxidación 0 directamente al estado de oxidación más 2. Correspondería a esa situación. Y luego del estado 2 al estado 3, claro, sería una línea que empalma con esta que ya está trazada. Entonces aquí hay una situación interesante, porque en términos de las energías relativas, este estado de cobre más 1 está por encima de esta línea roja. Y eso nos está indicando la estabilidad del cobre más 1 con respecto a cobre 0 y cobre 2. Entonces,
lo que va a suceder es que, dada la estabilidad relativa de cobre 0 y cobre 2, puede ocurrir una reacción de disproporción. Una reacción de disproporción es una reacción donde básicamente yo podría esperar que sea espontáneo el proceso donde dos iones cobre reaccionan en una autorreducción y una autooxidación de esta forma. Entonces, termodinámicamente es más estable una combinación de cobre y cobre 2 que cobre más 1. Y eso lo estamos viendo en el diagrama justamente. Ok, esa es la situación para ese proceso. También podríamos considerar como una posibilidad la oxidación de cobre 0 a cobre 3, que sería esa línea. Pero en este caso vemos que obviamente cualquiera de los estados intermedios está por debajo de esta línea de acá. En este caso quiere decir que la oxidación de cobre a cobre 3 tendría como estados más estables o estados intermedios la oxidación del cobre 1 y cobre 2. Entonces muy probablemente si queremos oxidar el cobre pasaremos primero por estado cobre 2 antes de llegar a cobre 3. Y podemos añadir una línea más que completaría este diagrama de todas las posibles combinaciones de cambios de estados de oxidación. Y esa corresponde a esta energía, que sería la energía que nos lleva del estado cobre más 1 a cobre más 3. Entonces, cada una de estas distancias energéticas representa el cambio de energía libre. Por ejemplo, esta línea verde representa el proceso de oxidación de cobre a cobre más 3 con la transferencia de 2 electrones. Entonces esta es la reacción que esta línea representaría, yendo obviamente en sentido de la oxidación. Y la energía, la distancia energética que hay entre este nivel y este de acá, es decir, esa energía libre representaría la energía libre de esta reacción, la energía libre de oxidación de esa reacción, y si dividimos eso entre 2, ese valor corresponde al potencial estándar de oxidación del cobre 1. Entonces este es un diagrama que es bastante útil porque nos da información tanto de los valores relativos de energía entre un estado y otro. A partir de eso se pueden calcular también valores de los potenciales de oxidación o de reducción, dependiendo de en qué dirección los escribamos, y pues las combinaciones que podemos encontrar entre los diferentes estados de oxidación.